Después de escuchar a Javi, creo que la prédica ya está hecho. Pero también quiero hablar yo. Aldeir, puedes venir, por favor. Ya está arreglado. De verdad, cuando un niño puede entender o memorizarse la palabra de Dios, es como un consejo de un padre que no olvida. Y esos consejos a veces de los padres, o la mayoría de tiempo, es la que perdura en el corazón. Tengo muchos consejos y disciplinas de mi madre y que marcaron hasta ahorita mi caminar. Yo creo que si mi madre hubiese conocido a Cristo desde señorita, yo creo que hubiese sido diferente mi manera de vivir o de ver las cosas. Entonces, a los hijos, y me considero hijo también, lo que nos aconseja la palabra de Dios es que atemos los consejos de nuestra madre como un collar, para que siempre estemos recordando esos consejos que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Y tener más a los niños memorizándose la palabra es algo maravilloso. Y de verdad, cuando puedan traer a sus hijos aquí, tráiganlos. Cuando se portan malcriados, conchudos, rebeldes, mándenlos a las iglesias. No le castiguen diciendo, no va hacia la iglesia. Nunca castiguen a los hijos así. Castígalos mandando a la iglesia. ¿Quieres castigarle más peor? Quítale su tablet, quítale su celular, vas a ver cómo se pone en disciplina al toque. Sí, a veces me quitan a mí también y mi disciplina en media hora. Hermanos, esta serie, Creer, es la doctrina, una de las 12 doctrinas, ¿no, Pastor Dusty? 13 doctrinas que nos rigen, ¿no? De repente va a haber más adelante más doctrina, todo depende del Pastor Dusty en cuanto al legalismo quiere, gracia nos quiere dar. Pero de verdad es algo que como iglesia estamos buscando una identidad y queremos marcar el corazón de la gente en buscar a Dios. Y ahora lo que vamos a hablar es Señor y Salvador. La otra semana estábamos hablando acerca de Jesús, Dios y hombre o Dios. Y hacíamos resaltar que a veces como cristiano venimos siendo el pastor o vamos en un líder principal de una iglesia y le decimos, pastor o hermano, oren por mí. Y aquel hermano que conoce el principio de oración te va a decir, hermano, tú puedes orar también por ti. Sí, hermano, pero tú estás más cerquita de Dios. Ese concepto de que estamos alejados de Dios tiene que salir de nuestra cabeza. Porque todos estamos cerca de Dios. Y a veces ponemos no solamente a Dios en el cielo, sino también al hombre tan lejos de nosotros, como le vemos a Dios en el cielo, no está cerca. Y le vemos a Dios lejos, cuando Dios está en nuestro lado, está siempre con nosotros a través de su Espíritu Santo, cumpliendo una función, haciéndonos recordar cuál es el plan que Dios hizo con nosotros y por qué Jesucristo nos salvó, para ejecutar en nosotros el plan del Padre. Entonces el Espíritu Santo siempre está con nosotros, siempre está guiándonos. Y el mismo hecho de que vayas y pidas oración a una persona, que no está mal, la Biblia dice hay que orar unos por otros y hay que hacerlo siempre. Pero ese concepto de que yo no me acerco a Dios porque estoy alejado, no debe ser, debe salir de nuestra cabeza, debe salir de nuestro corazón. Siempre está cerca de ti, está la palabra. En tu boca y en tu corazón nos recuerda la palabra de Dios. Y lo que queremos nosotros es resaltar como Jesús también fue hombre. Tuvo sed, se entristeció, tuvo miedo. Hasta un momento llegó a pensar, yo digo que le faltó la fe, o ese temor que tenía de decirle, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sufrió lo mismo que nosotros, pasó lo mismo que nosotros, mismas tentaciones que nos tratan de alejar de Dios. Inclusive esa voz de querer, de decirle, ¿sabes qué? Tírate para matarte. Esa tentación de que se bote para acabar con su vida.
¿Cuántos de nosotros no tenemos esas mismas voces? O teníamos esas mismas voces, o a veces nos vienen esas mismas voces de decir, acaba con tu vida. Entonces no podemos decir, Jesucristo es otro nivel. Sí, es otro nivel, pero lo mismo pasó Él para que nos pueda entender. Y ahora si tú preguntas, ¿por qué te pasan tantos procesos? ¿Por qué desde que viniste al Señor estás pasando muchos procesos que a veces te agobian, que a veces te agitan, que a veces no te dejan dormir? Yo creo que estás pasando esos mismos procesos para poner tu confianza en Dios, poner tu confianza en aquel que te salvó, el plan que tiene para ti, para que tú puedas entender a otros y encaminar a otros hacia Dios. Entonces, en esta mañana, yo quiero hablarte ya no de Jesús, hombre y Dios, sino de Señor y Salvador. Sabes, nosotros tenemos una palabra que nos define solamente Señor. En el inglés, porque soy medio ingleso también, un cholo refinado, soy pastor. Entonces, en el inglés, pues yo he aprendido, ¿no? Que Lord es una palabra que define Señor, Sir es otra palabra que define Señor, y Mister es otra palabra que define Señor. Pero en el español no hay esa comparación. Señor es Señor. Nada, hace recordar que es un hombre superior, o que está encima, es un jefe, o que representa a alguien que ha ganado una notoriedad. Para nosotros es lo mismo. Pero en inglés solamente se usa Lord para definir a Dios. ¿Así no, Pastor Darcy? Corrígeme, porque yo estaba en la tierra de Tío Sam mucho tiempo, pero no, a veces me olvido. Entonces, y definimos a Dios, a Señor y Salvador, y a veces lo tomamos simple, tan simple esto. Y en segunda de Pedro 3:18 dice, nos recuerda algo de lo que debemos hacer nosotros. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Amén. Y algo que marcaba aquí es que dice, crezcan en gracia y conocimiento. Crezcan en gracia y en conocimiento. Gracia. La palabra gracia viene de cualidades que nos representan, que nos marcan como personas. Cualidades que nos marcan como personas. Y conocimiento, saben que todos los días adquirimos conocimiento. Todos los días estamos viendo el conocimiento de una manera mucho más rápida. Tenemos Google, YouTube. Ahora yo cuando quiero arreglar mi casa me pongo a YouTube y me pongo a mirar. Soy albañil, carpintero, electricista, cocinero. De verdad todo está, el conocimiento está al alcance. Y Jesús o Dios quiere que nosotros que crezcamos en una cualidad de la cual define a los hijos de Dios. Y un conocimiento para representar mejor a Dios. Crezcamos en gracia y conocimiento. En gracia, yo podría decir, como siempre repito este dicho de mi mamá, de tal palo, tal astilla. Si yo soy hijo de Dios, definitivamente hay cualidades que yo tengo que representar, que yo tengo que hacer si yo soy hijo de Dios. ¿Qué estoy representando para Dios? Mira, y aquí hay algo que nosotros estamos impartiendo como disciplina. Una disciplina que nos marca. Y esta disciplina o este mismo discipulado que te va a ayudar a tener la cualidad de Dios, te va a enseñar el departamento de café aquí, que es el lugar donde que nosotros nos discipulamos.
Y si tú tienes una manera de discipularte en Jesús, agarrar tu Biblia, buscar el conocimiento para representar mejor a Dios en cualquier lugar, en cualquier ministerio donde que tú estás haciendo, hazlo. Pero hazte una disciplina para adquirir conocimiento y mejorar el ministerio, la iglesia que estás desarrollando en el Señor. Y eso es lo que quiere Dios, que crezcamos en su conocimiento. Y a veces entendemos que el conocimiento es la ley. Para los nuevos creyentes, yo vengo de una iglesia en la cual yo aprendí mucho la palabra de Dios, que yo podría decir que para mí fue ley. Pero la ley ha marcado tanto en una conducta, no en una cualidad, porque una cualidad viene del corazón y una conducta es como te ves, que también tenemos que hacerlo. Pero las cualidades nacen del corazón y muchas veces ha habido normas que nosotros le llamamos, ¿cómo llamamos esto? Se me fue de la cabeza. Doctrinas, sí, doctrinas. Le llamamos doctrina, pero en realidad son reglas. Y las reglas y la doctrina está bien, no está mal. Las doctrinas y las reglas rigen a diferentes instituciones. La hallamos en los colegios, en las cárceles, en el lugar donde que se elabora, siempre va a haber doctrinas, va a haber reglas. Y cuando Dios nos dio reglas a base de la ley, fue porque Él quería de alguna manera que nosotros podamos representarlo. De alguna manera que nos decía esto van a ser por conducta, porque así tenía que ser. Él impartía unas reglas, Él impartía una ley. En la ley dice, por ejemplo, de lo que Dios nos dijo para no hacer, comer chancho. Y nosotros hasta ahorita vemos que, y con eso no quiero decirles que no deben comer chancho, pero la ley decía que no se puede comer el cerdo. Y Dios lo dio porque en aquellos tiempos el cerdo pues comía de todo. Y como ya se han dado cuenta en la última pandemia que pasó, somos inmunes a cualquier enfermedad. Perdón, somos vulnerables a cualquier enfermedad. Nos puede agarrar cualquier enfermedad. La COVID nos mató a medio mundo. Mucha gente murió, vulnerables por una gripe. Y Dios dio muchas conductas a su pueblo para que no se desviara, una regla de conducta que le representaba a Él. Pero nosotros cada vez lo hicimos mucho más rígido, que impedía a la gente acercarse a Dios, ya no de amor, sino de miedo. Porque si no cumplo esto, voy a ser castigado. Ya no era un padre que ama a su hijo, aunque un padre también corrige al hijo que ama. Pero ya no se le obedecía a Dios por amor, se le obedecía a Dios por temor. Yo muchas veces repito en esta iglesia, no me obedezcan por temor. A veces entro caminando, la gente está descansando, me mira y pum, se pone de pie. Yo digo, ¿por qué te pones de pie? No, que pienso puesto que me vas a reñir porque estoy sentado. No pienses así, pues estás pensando mal. ¿Cómo sabes que voy a hacer eso? ¿Cómo sabes? Porque entras a mi cabeza y dices, yo sé. No, no puedes adelantar, son pensamientos que no te corresponden. Pero de alguna manera me hace sentir mal porque me obedecen por temor y no por amor. ¿A qué padre le gusta eso? A ningún padre, supongo yo. Quieres que siendo padres, quieres que tus hijos te abracen, vengan corriendo y te digan te den la bienvenida a la casa. Eso quieres. Un padre quiere eso, una madre quiere eso, que su hijo le ame por amor, no por temor. Y con el tiempo hemos aprendido a obedecer a Dios con temor. Y era imposible, de tal manera que en las iglesias empezaron a hacer doctrinas que solamente representaban a un Dios
digo yo, de miedo. Tenían que obedecerlo de miedo. No comas esto, no vayas esto. Yo he conocido iglesias que ponían sus diáconos, conocidos como nosotros, como líderes, ponían sus diáconos en el cine. Serio. Llevaban un cuaderno, un cuaderno y apuntaba a todos los hermanos que se iban al cine. Ese tiempo estaba secreto en la montaña, estaba muy... Y se iban. Tú no decides, pastor, o tú mandabas. Sí, pastor. Cualquier rato queremos escucharte predicar, pastor. Yo sé que vienes a llenarte, pero un día público te invito ya. Y a tal extremo de cuidar una santidad, pero ya no era obediencia de corazón, sino era una obediencia por miedo. Tenías que cumplir porque si te veían en un lugar ya no estabas representando a Dios y eras disciplinado y te hacían sentar en la última banca. Aquí cuando en esta iglesia es disciplinado le vas a ver al frente, no en el último. Y cuando yo disciplino están sentados en primero para que escuchen la palabra más de cerquita. Y esa ley no traía ningún beneficio, ni en el antiguo, ni aquí en estos tiempos. Porque cuando se requiere disciplina, se requiere instrucción para poder volver al hermano del mal camino. Y también lo que nosotros enseñamos no es que alguien tiene que ir a orar por ti. Tú tienes que hacer una comunión con Dios. Porque decir a Dios que quieres ser su hijo de él representa también una obediencia. Entonces la ley nunca fue bueno para acercarnos a Dios. Y es ahí donde que Jesús quiere ser nuestro Señor. Pero que tú lo hagas Señor a Jesús requiere que tú tengas obediencia. ¿Por qué es necesario? Algunos dirán, yo, como decía, hablaba la otra semana, hay mucha gente justa, muy amable, muy bueno, que confunden este dicho, ¿no? Sí, todas las religiones conducen a Dios, te dicen. Y yo les respondo, sí, pero no todos te dan salvación. Ni siquiera acá te voy a dar salvación si tú no quieres. Ni yo puedo darte, yo puedo invitarte, hacerte conocer la salvación. Tu responsabilidad es que tú agarres esa salvación y lo hagas tuyo. El justo por la fe vive. Y un dicho evangélico es lo que dice, ¿no? La salvación es personal, decimos. Y en realidad tiene razón, cada uno tiene que buscar a Dios. Pero ¿por qué marcamos eso siempre de querer hacer santo todo? La Biblia dice, sed santo como vuestro Padre es santo, pero no hay una santidad si no hay una convicción de corazón. No hay una santidad si tú no tienes conocimiento de aquel que es santo y tratas de vivir una vida con una conducta buena, representando a tu Padre. Cuando hablamos de santidad, por ejemplo, Romanos 3, del 10 al 20. Yo quiero mencionar este verso, Romanos 3, 10. Solamente el 10 quiero leer, para irme rápido. Dice, no hay justo ni siquiera uno. Y sigue diciendo, todos hicieron lo malo, todos pecaron. Todos hicieron lo malo, todos pecaron, todos se desviaron, se fueron por su camino. ¿Cómo queremos nosotros llegar a una santidad cuando la Biblia dice, cuando está diciendo que no hay justo ni a uno? Todos pecaron. Recuérdate esto siempre, que cuando el diablo te ataca y te dice, mira, tú no eres digno, mira, tú no sirves, mira en lo mismo. Recuerda el trabajo del Espíritu Santo que está a tu lado, siempre llamándote.
Y tú tienes que reconocer la voz de Dios que te dice, ven, en un momento te voy a dar mucho más dominio propio para dejar lo que tienes que dejar. En un momento te voy a dar mucho más fuerza, valentía para lograr lo que tienes que lograr. Pero las ovejas conocen la voz y vuelven a Dios siempre. Reconoce cuando Dios te llama. Reconoce cuando Dios te llama. No hay justo ni aun uno. El único justo es Jesucristo. El único que nos pudo salvar. A este hombre le condenaron, a Jesús le condenaron por pecado, pero sin ningún pecado. No hallaron pecado en él. Y con esa autoridad, sabiendo que nosotros no podemos ser justos, no podemos justificarnos, no podemos perdonarnos nosotros mismos, tenemos que tener un Señor y obedecerlo por amor, por lo que hizo por nosotros. Porque Él fue obediente. La obediencia es algo que nos cuesta. La obediencia no es algo que adquieres así, sino es una disciplina que progresivo vas adquiriéndole. A medida que te vas llenando de conocimiento, para que la gracia de Dios se refleje en ti, porque eres espejo. La gente mira a Dios a través de tus acciones. La gente mira a Dios a través de lo que tú representas al Padre. Sabiendo que no hay ni un justo, nosotros necesitamos un Salvador. Y eso es lo que enseñamos en esta iglesia. Y eso es lo que enseñamos todos los que nos llamamos ser cristianos, salvación. Pero antes de salvación, Señor, necesitamos un Salvador de todos los días. Uno que intercede ante el Padre todos los días. Uno que pasó los mismos problemas, las mismas tentaciones, los mismos sufrimientos. Uno aquel que sabe de qué estamos hablando. Tenemos mucha razón cuando decimos, hermano, tú no sabes lo que está pasando. Cuando a mí me dicen así, yo les digo, sí, tienes razón, ni quiero saber tampoco. Ay, ¿por qué eres tan duro, pastor? Es que de verdad te digo así para que vayas al Padre. Él sí sabe. Para que vayas al Señor, porque Él padeció las mismas cosas padeció Él. Él te va a entender mejor que yo. Y cuando nos acercamos al Padre, nos damos cuenta que el Salvador está ahí. En 1 Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Mis queridos hijos, les dice. Tenemos un intercesor. Yo no peco, hermano, de verdad, yo el pecado ya le dejé hace tiempo. Pero no hay justo ni a uno. Cada vez que vas a abrir tu boca para eso, recuérdate, no hay justo ni a uno. Todos los días necesitamos a un intercesor. Todos los días. Yo hago esfuerzos para no pecar un día y no puedo. Ay, tanto, pues, pastor. De verdad. De verdad les digo. ¿Por qué? ¿Qué es más pecado? Porque algunos comparamos pecado. Hoy hago comparador de pecado. ¿Qué es más pecado? ¿Matar a alguien o enojarse con alguien? Iglesia, matar. ¿Qué es tu manchita? ¿Matar o enojarse? Aquí te resuelvo el problema. Los dos son pecados. Yo no peco, pero si eres enojón. Y mira lo que dice Mateo. Yo se voy a querer que le lean bien para que lo dice. Yo no peco. Mateo 5:21. Ahí está
Dice, ustedes han oído, a ver conjuntamente conmigo, ¿ya? Ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoja contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Ah, yo nunca he dicho maldito, pastor. Yo le puedo decir que está fea, pero maldito no. Yo le puedo decir que está, que está flaca, pero maldito no. Yo voy más allá. Maldito significa decir mal. Cualquier cosa que digas mal, 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 mal contra tu prójimo, ya le estás maldiciendo. ¿Ah? Me amargas tú porque siempre haces lo mismo. Le estás maldiciendo. Ah, yo no peco y ahora todos los días necesitamos a ese Salvador. Por eso una disciplina que te levantes todas las mañanas. O que tengas un tiempo con Dios, de repente no en la mañana. Que tengas un tiempo con Dios, a tener un conocimiento de lo que quiere tu Padre. Para que le representes mejor ese conocimiento que va a hacer que tú tengas una vida de representación a Dios mejor, porque somos embajadores, dice la Biblia, embajadores del cielo. Dios nos escogió para eso. Así que necesitamos un intercesor. Ahí está Jesucristo, es nuestro Salvador. Corre a los brazos de tu Padre. Corre cuando lo necesitas. Corre cuando estás preocupado, cuando estás a veces sin ganas de nada. No le siento a Dios, antes lo servía, antes estaba bien con Dios. ¿A cuántos no nos ha pasado lo que el pastor Dustin vino un día y dijo, yo estaba, ¿qué estabas? Sí, pero estaba así como, ¡uy! Chichamora. Ah, un servidorcito. Ya me emociona pasar con. Bien sirviéndole, pero no amándole. Y a veces los que tenemos un tiempo con el Padre, estamos bien sirviendo, representándole, pero no pasando tiempo con Él. Y a veces simplemente cumplimos una norma, una regla, o lo que se nos estableció para el Señor, pero ya no le amamos. ¿Y cómo sabemos que no le amamos cuando no queremos pasar tiempo con Él? Y Él siempre está llamándonos, llamándonos, llamándonos a la comunidad con Él, a la comunión con Él. Procura la comunión. Hermanos, cuando leía esto y decía, Señor, yo realmente necesito un Salvador de todos los días. Y ahí es donde se requiere disciplina. Porque la obediencia de irte. Tenemos muchos trabajos a veces, tenemos tanto que hacer todos los días. Y a veces las responsabilidades nos consumen y tenemos que estar ahí haciendo responsables con lo que es nuestra labor. Pero Dios llamándonos, tenemos que ser obedientes a ese llamado. Para que le hagas tu Salvador, para que hagas tu Señor. Escuché una vez a un hombre, gracias, escuché a un hombre una vez de cómo conocía a Dios. Y este hombre, en el tiempo de este país,
que vino la guerra, tuvo dos guerras, vino una pandemia y mataba mucha gente y muchos niños se quedaron huérfanos. Y en ese país agarraban a todos los huérfanos, le metían a un tren y le llevaban a todo el país. Le hacían parar en una ciudad y, Aldair, ven por favor. Le hacían parar en una ciudad, Aldair. Le hacían parar en una ciudad y le sacaban fuera del tren para ser escogidos por potenciales padres que querían adoptarles. Eran como 300 niños que viajaban todo el país. Voltéame esto, por favor. Eran 300 niños que viajaban por todo el país. En cada ciudad que había una oportunidad de encontrar a un padre, este tren paraba y les hacía bajar. La gente venía y les empezaba a escoger a todos los huérfanos. Les empezaban a escoger. Y hasta ahorita sigue habiendo personas huérfanas. No necesariamente tienen que tener padres. Y si Dios está llamándote a eso, reafirma ese ministerio. Y hacer un trabajo más de excelencia en eso. Conozco muchos orfanatos que no quiero llamarle ese nombre. Tenemos que renovar eso. Y mi oración va por eso, porque como iglesia tenemos que hacer eso. Pero a veces pensamos que la persona o el niño o la niña que no tiene padre tenemos que darle todo, y eso también no es bueno. Porque empieza a confiar en la gente y cuando es grande siempre sigue confiando en la gente y no en Dios. Pero a este niño le tocó un padre diferente. Salían en cada pueblo y en cada pueblo les escogían quién va. Y había un niño de 13 años con 3 hermanitos que no querían despegarse de su hermano. Su papá y su mamá murieron. Su papá era un alcohólico, perdón. Y le quitaron el estado para darle a potenciales familias. Y este niño se afianzaba a sus hermanos, no quería que le lleven. Pero él no podía hacer nada, así que los separaron. Y causa de esa separación, él se volvió rebelde, se volvió un muchacho muy agresivo, porque quería escaparse siempre para buscar a sus hermanos. Pero en un momento, él llega a un lugar, llega a una casa, y lo primero que pensaba era, ¿cómo me voy a escapar? Voy a desobedecer y voy a hacer la vida imposible para que me voten una vez más y voy a largarme a buscar a mis hermanos, voy a largarme a buscar a mi padre. Porque él quería de alguna forma que su padre tenga afecto, que se sienta orgulloso de él. Y mientras leía esta historia, llenaba mi corazón mucho. De buscar al Padre que es perfecto. Llega a una casa y cuando pensaba que le iban a tratar mal, se sienta a la mesa juntamente con los padres ahí presentes. El hombre le dice, vamos a orar primero antes de comer. Cuando él estaba alargando la mano para coger la comida, la mamá le golpeó suave, pero también con mucha autoridad le dijo, después de orar, primero vamos a dar gracias por lo que tenemos en la mesa. Y el padre asentó con la cabeza y dijo, sí, primero hay que orar y después comemos. Entonces él dice que cerró los ojos medio como abriendo, y al abrir veía que las dos personas oraban a Dios y le decían, Padre nuestro, gracias por esta comida, pero gracias por darnos la oportunidad de criar a un hijo.
Y él decía, pero yo siempre he escuchado eso. Siempre he escuchado de ese padre. Ese padre que está en el cielo. Pero cuando yo escucho hablar a este hombre al orar, le escucho como si ese padre estaría sentado a la mesa juntamente con nosotros. ¿Cómo le representamos a Dios? ¿En el cielo o cerca de nosotros? Y dice que es ese Padre, gracias por darnos un alimento, pero también por darnos la oportunidad de guiar a alguien, marcó su corazón. En ese momento desapareció las ganas de escaparse. En ese momento desapareció las ganas de ser rebelde. Y en cada lugar que iban, siempre esta familia le presentaba como el hijo nuevo. Y él decía, ¿puedo ser nuevo? ¿Puedo ser a alguien? ¿Valgo para algo? Se empezaba a preguntarse. Pero las palabras continuas de valor que le daba a este hombre representante de Dios, todos somos representantes de Dios a medida que le buscamos. Por eso Dios quiere que te llenes de conocimiento en Él, para mostrar las bondades y misericordia y cuán ancho, grande, profundo es el amor de Dios. Y dice, este hombre empezó a amar tanto a esta familia que él decía, ya no tengo solamente un padre, ahora tengo dos. Uno que está aquí conmigo, que me enseña, que me corrige, que me ama. Y a otro que está en el cielo, cuidándome y protegiéndome. Por eso cuando escuchaba a los niños aquí decir su verso, decía, tenemos un Padre que a veces solamente le tenemos lejos, en el cielo y no aquí, cuando Él está aquí. Y eso quiere hacer con nosotros. Un día cambió mi vida. Un día cambió mi vida. Yo odiaba a mi padre hasta entrado más de la mayoría de edad. Pero cuando comprendí el amor de Dios, dije, y un día le dije a Dios, gracias Dios por no hacerme vivir con mi padre. Porque si yo hubiese vivido con mi padre, yo hubiese agarrado su conducta de este hombre. Pero agarré una conducta y procuro agarrar todos los días una conducta de aquel que es Padre, sobre todo Padre. Y obedecer al Señor, que no es Señor, sino Señor de señores, para poder agarrar una conducta y representar a aquel que me salvó, aquel que me amó. Cuando yo veo esto, puedo pensar cuando Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal, ese tal, no hay comparación, no hay término, no hay principio, no hay término, de tal, puedes hacerlo grande, puedes hacerlo chico, amó, de tal manera nos amó, tal manera que dio a su Hijo único, para que todo aquel crea no se pierda, tenga vida eterna. Y en esa salvación procuro dar gracias todos los días. Gracias, gracias. Un corazón agradecido Dios no desprecia nunca. Gracias por lo que tienes. Gracias por lo que vas avanzando. No sé si es para ti. Pero si vienes trabajando tiempos y soñando, a veces decimos, me siento frustrado, no estoy logrando nada. De repente no es frustración lo que tienes. De repente solamente estás exhausto porque estás avanzando. Mírate dónde estás, dónde te tiene el Señor. Y dale gracias porque sigues avanzando. No has retrocedido, sigues buscándole.
Pero ¿cómo puedes hacerlo parte de tu vida? Yo te digo cuánto te amó. Y yo te digo cómo puedes hacerlo parte de tu vida. Si has venido por primera vez y no conoces a Jesucristo, te podemos ayudar. Y cambiar una conducta también te podemos ayudar. Aquí nos abrazamos entre todos. Hay líderes que dan su vida. Hay gente que ha dejado todo por servir al Señor. Continuamos todavía en la lucha de servir mejor a Dios y queriendo hacer cosas para Dios, cambiar un corazón, cambiar una vida, transformar una vida. Y Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. De una manera se consigue ser hijo de Dios. Y este hombre que un día da su testimonio de conocer a Dios Padre, a Dios como Padre, él dice una cosa. ¿Sabes? Me encantó de ser huérfano. Porque lo maravilloso de ser huérfano es que yo soy escogido. Dios me escogió, así como se escoge a un huérfano para que alguien le adopte. Dios me escogió, y no solamente me escogió, sino que me predestinó. ¿Saben lo maravilloso que tenemos cada uno de nosotros? Es que hemos sido escogidos por el Padre. Eso debería darnos gracia. Eso debería dar nuestro corazón agradecido. Porque no ha terminado una obra, va a continuarlo. Pero si quieres confesar con tu boca, creer con tu corazón, acércate a Handel del grupo de Enlazados. Y dile, quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Y mientras que tú escuches la adoración que le hacemos al Señor, la expresión de alabanza que sale de nuestro corazón cuando le cantamos a Él. ¿Quieres darle tu vida a Él? Confiesa con tu boca y cree con tu corazón. Y que Dios está presto, listo para tenerte como hijo. Ponte de pie, vamos a orar. Y démosle gracias a Dios. Padre, en esta mañana, Señor, mira a cada uno de tus hijos que hemos venido a rendirte nuestra alabanza, nuestra adoración. Míranos, Señor, que hasta aquí podemos decir, tú has sido nuestro Salvador. Hasta aquí podemos decir, gracias, Padre, porque nos tienes de pie. No has terminado tu obra en nosotros, vas a continuarlo. Te pido las fuerzas. Te pido la fe que aumentes cada día. Te pido la claridad que me da tu palabra. Te pido la autoridad que me da tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Míranos, Señor, como iglesia. Que venimos delante de ti. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Yo espero llenarlo, porque en ti encuentro salvación.